Bienvenidos a este tramo final ya del Congreso, con dos disculpas que me han encomendado. La primera es Miriam Santuel, quien recientemente ha sido mamá, me ha pactado de su presentación con mucho interés en este panel, por lo tanto no nos puede acompañar. Y en segundo lugar, la disculpa del moderador natural de este panel, el profesor Walter Graubach, que estará llegando para compartir con nosotros tal vez al final de la presentación, pero mientras tanto para mí es un honor poder suplirlo y también el honor de presentar en una mesa cuya temática nos convoca muy fuertemente al análisis político a quienes me acompañan. En primer lugar, a realizar su presentación Estela Maldonado, que es maestra normal nacional y actualmente secretaria general de CETERA. Bien, buenos días a todas y todos. Agradezco esta invitación hecha a la CETERA, organización sindical histórica de la docencia argentina, que en la actualidad tiene 300.000 afiliados. Somos el segundo sindicato en cantidad de afiliados de todos los trabajadores del país. Me parece que además esto nos da un recorrido histórico y geográfico que nos permite hablar con mucho fundamento acerca del tema que va a ocupar a este panel. Cuando pensaba en esto del presente y futuro del compromiso, a mí se me aparecía la palabra social al lado de compromiso, ¿no? No podía dejar de pensar del compromiso social del docente, y también pensaba que primero había que historizar un poco el concepto, porque no podíamos hablar de presente y de futuro sin pensar un poquito cómo se había ido desarrollando en el tiempo esta idea del compromiso del docente, pensando que hablar de compromiso no implica simplemente o solamente una posición subjetiva, individual, sino es un concepto que es histórico concreto. Por lo tanto, se va modificando con el contexto social y los procesos histórico-culturales a lo largo del tiempo. Seguramente ayer, además con los destacados panelistas que ha habido, se ha hablado de esto, y sobre todo hacerlo acá, en este lugar tan emblemático de lo que ha sido la educación pública en la Argentina. Pero yo quisiera subrayar de todas maneras algunas cuestiones. ¿Qué significó el normalismo en la historia de nuestra educación, ¿no? Cuando hablamos en este punto del nacimiento de la educación pública en la Argentina como parte de un proceso civilizatorio que funda, que organiza el Estado Nacional, estamos pensando en aquellas generaciones de maestros que fueron los apóstoles laicos de ese proceso civilizatorio, que por supuesto no podemos desconocer que fue un proceso que se hizo sobre el genocidio de los pueblos originarios y sobre la negación de las culturas de las masas de inmigrantes que llegaron al país desde fin del siglo, ¿no? Entonces es un proceso que nadie puede dudar que deja su marca indeleble en nuestra historia, que tuvo que ver absolutamente con la integración nacional, pero también con la homogeneización, y que lo podríamos llamar un proceso de inclusión excluyente. Inclusión en el sentido que, por supuesto, muy tempranamente tuvimos una ley de educación obligatoria y gratuita y garantizada por el Estado, pionera junto con Uruguay y Chile, pero que al mismo tiempo estaba asentado en esta base de la negación de los pueblos originarios por la vía del genocidio y de las culturas de los pueblos inmigrantes. Aún así, qué duda cabe, porque muchos de nosotros que ya tenemos unos cuantos años y todavía tenemos título de maestro normal nacional, lo hemos vivido en nuestra propia educación, la eficacia simbólica que tuvo el normalismo, que tuvo
este absoluto convencimiento en las ideas del iluminismo y del positivismo acerca de que había una misión que cumplir alrededor de la transmisión del conocimiento, tenía una eficacia absoluta a la hora de producir aprendizajes, porque había un acuerdo tácito entre Estado, escuela, docente, familia, en que los chicos, cuanto más tiempo estuvieran en la escuela, más posibilidades iban a tener de progresar en la vida, para decirlo genéricamente, y esto no había que explicárselo a nadie, lo entendía todo el mundo. Se verificaba, era la escuela de la promesa cumplida. Por lo tanto, nosotros, los trabajadores de la educación, éramos los ejecutores de esa promesa cumplida, lo cual además nos daba un prestigio social enorme y una absoluta credibilidad y una enorme autoridad pedagógica. Indudablemente esto no siguió siendo siempre así. Hemos tenido sucesivas etapas en donde de todas maneras siempre los docentes hemos tenido un compromiso con la época histórica, tanto en todo el periodo de expansión del sistema educativo. Recordemos además que en nuestro país, más o menos a fines de la década del 50, ya teníamos escuela primaria universalizada, hecho que tardó muchísimo más en desarrollarse en otros países de América Latina, y una educación de excelencia para la región, ¿no? Y esto tenía que ver no solamente con este contrato social tan fuerte que había entre Estado, sociedad y escuela pública, sino también con las características de ser una sociedad muy igualitaria en términos económicos, la más igualitaria de América Latina. Esta época de crecimiento económico y distribución de la riqueza todavía subsiste en términos reales y concretos hasta iniciada la década del 70. Todavía en el año 1974 en nuestro país había casi ocupación plena. La tasa de desocupación en el año 74 no llegaba al 3% de la población económicamente activa. La riqueza se distribuía casi en un 50% y un 50% entre los trabajadores y el capital. Y esto tenía efectos concretos, por supuesto, en la vida cotidiana, en las expectativas acerca del progreso y la movilidad social, y por supuesto en la expansión del sistema educativo, sobre todo ya después en el nivel secundario, particularmente en un enorme desarrollo de las escuelas técnicas, que también tenía que ver con el proceso socioeconómico del país. En todas esas etapas hubo un fuerte compromiso del docente con sostener una educación de calidad, entendida como una educación cuya centralidad estaba puesta en el conocimiento. Por supuesto que digamos, por ponerle una fecha, podemos decir que desde el 66, desde la noche de los bastones largos, en la dictadura de Onganía, empieza un proceso de deterioro, de desinversión, de desfinanciamiento de la educación pública en la Argentina, que por supuesto tiene efectos en todo el conjunto del sistema, pero también en las condiciones de trabajo, que son las condiciones de enseñanza. Es decir, en nuestro caso, hablar de condiciones de trabajo implica condiciones para enseñar, pero también condiciones para aprender. Es absolutamente inescindible. Y llega al punto clave de fuerte ataque a la educación pública desde la última dictadura militar en 1976, ¿no? Previamente se había empezado la persecución ya de los docentes, no podemos, digamos, hubo muchas corrientes de pedagogías críticas que se desarrollaron en los 60 y en los 70 en nuestro país fuertemente. Las ideas de Paulo Freire fueron llevadas a los barrios y a las aulas muy tempranamente en la Argentina. Algunos que tuvimos el privilegio de trabajar en la DINEA del 73-74 con la CREAR, ahí veo una compañera que hace así, realmente atesoramos aquella experiencia en donde desde el Estado se podía hacer educación popular
planteando las ideas de Freire en los centros de educación de adultos. Y bueno, es muy bueno recuperar esas experiencias que afortunadamente están siendo recopiladas, no para repetirlas porque estamos en un contexto histórico diferente, pero para recuperar lo que hemos producido. Desde una concepción que a nosotros nos parece muy importante para reforzar la idea del compromiso, que es que en nuestra concepción el trabajo produce conocimiento y nosotros necesitamos los tiempos y los espacios para apoderarnos del conocimiento que produce el trabajo, para apropiarnos de ese conocimiento, teorizar sobre él desde los trabajadores y poder volverlo a volcar sobre la práctica en un proceso dialéctico. Indudablemente, la dictadura, todos sabemos, y no voy a abundar sobre este tema, sobre el cual de todos modos es necesario siempre volver, vino para reformatear el país y convertirlo en la sociedad más igualitaria de América Latina, sentar las bases para convertirlo en la sociedad más desigualitaria que vivimos en la crisis 2001-2002, pero que se sentaron las bases para que eso sucediera en la dictadura militar. Y esto vino acompañado de represión, persecución, desaparición, asesinatos, exilio, cárcel, cesantías de miles de docentes, 600 detenidos desaparecidos, nuestro secretario general asesinado, tal vez uno de los primeros, junto al mayor Alberte, en los primeros minutos del 24 de marzo del 76, cuando todavía no se había hecho la proclama del golpe de Estado. Y no casualmente, ¿no? Porque Isauro Arancibia, docente tucumano con un gran arraigo popular y que era el gestor de una importantísima articulación del sindicato docente con el conjunto de los sindicatos de la región, ¿no? Justamente para trabajar acerca del compromiso del docente con la educación popular, con una educación con un sentido emancipatorio, que fue lo que signó en aquel momento el compromiso del docente. Por eso, además, también vamos a encontrar en las nóminas de los compañeros detenidos desaparecidos muchísimas compañeras y compañeros que además eran educadores populares, alfabetizadores, catequistas de los movimientos eclesiales de base, educadores de las ligas agrarias, en las EFAS. Bueno, una enorme cantidad de compañeros y compañeros absolutamente vinculados a la idea de la educación como práctica de liberación, ¿no? Bueno, esto sabemos cuáles son las consecuencias. Luego esto se trasladó a políticas educativas que significaron la progresiva desresponsabilización del Estado Nacional respecto de la educación, transfiriendo todas las escuelas a las provincias sin el presupuesto correspondiente. Esto se termina de realizar en el año 93-94 con todos los convenios de transferencia y ahí se le pone el sello, digamos, el moño final, por decirlo de alguna manera, junto a la normativa de la Ley Federal de Educación, a la desestructuración, de financiamiento, deterioro del sistema público de educación de nuestro país. Y por supuesto esto no fue aislado, ¿no? Sucedía en medio de un proceso de desindustrialización, desregulación, privatización, precarización laboral y de profundísima exclusión que nos llevó a tener casi el 56% de la sociedad viviendo por debajo de la línea de la pobreza y el 70% de nuestros niños, niñas y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. En ese contexto, el compromiso, y aquí remarco, social del docente fue el de contener la catástrofe. Y creo que esto no ha sido suficientemente valorado y que ha dejado huellas muy profundas que hoy mismo las vivimos en nuestros cuerpos, quienes hemos tenido que estar al frente de los grupos durante todo el periodo más grave de la crisis económica 98-2002. Porque aquellas ideas de escuela contenedora, que indudablemente
le pusimos el cuerpo a esto y por eso es que en Argentina no se produjeron todavía procesos de mayor violencia, como en algunos otros países, fue por la extensión territorial de las escuelas públicas y la presencia de maestras, maestros, profesoras y profesores haciendo ahí de escudos contra la catástrofe y contra la disolución que en ese momento había en nuestra sociedad, que estuvo en un punto crítico como nunca habíamos conocido en nuestra historia moderna. Ahora, cuando hablábamos de escuela, cuando se hablaba en algunos lugares de escuela contenedora, esto era es un término polisémico, pero indudablemente remitía a dos cuestiones, porque uno lo puede pensar afectivamente conteniendo, ¿no? Pero desde el punto de vista más sociológico y pedagógico podríamos decir que también subyacía un mensaje de escuela dique, contención en el sentido de dique, y contenedora en el sentido propiamente dicho, de contenedor, donde se guarda la basura, donde se guarda el residuo. Había mucho de despectivo en algunos sectores sociales cuando se planteaba esto. Ahora, ahí estuvimos nosotros, ahí estuvieron ustedes. Día a día poniendo el cuerpo cuando los chicos se nos desmayaban de hambre en las escuelas. Y no fue hace tanto, ¿eh? Nos parece que fue hace mucho, pero en términos históricos es un pestañeo. Y en términos de nuestras vidas personales como trabajadores, sin embargo, tiene una fuerza, una acumulación, una intensidad en términos de sufrimiento psíquico muy importante, a la que no se le ha dado suficiente valor. Recuerdo perfectamente porque estuvimos con un grupo de compañeras y compañeros en Santa Fe, por ejemplo, cuando fueron las grandes inundaciones, cuando todavía gobernaba, era el último gobierno de Reutemann. Seguramente acá hay compañeros de Santa Fe que lo tienen muy presente. Pero ahí estuvimos y visitamos, tratamos de ayudar como podíamos a organizarse, a organizar el tema de la comida, de la ropa. Y visitábamos las escuelas en las que funcionaban tipo campos de refugiados, como lugares de contención para las familias que habían tenido que ser evacuadas. Y podíamos percibir claramente cómo la escuela indudablemente era una referencia insoslayable a esta hora, justamente a la hora de poner en acto el compromiso social del docente. Esto, por supuesto, no es sin efectos. ¡Ay, qué poquito! Los efectos son concretos y tienen que ver con que durante bastante tiempo la centralidad del conocimiento fue bastante puesta de costado en las escuelas como efecto de la crisis. Hoy tenemos importantísimos desafíos. Son desafíos que tienen que ver con cómo recrear desde una concepción político-pedagógica diferente a aquella eficacia simbólica que tuvo el normalismo. Nosotros estamos planteando, y para eso venimos trabajando con distintas compañeras y compañeros de todo el país y de distintas disciplinas, sociólogos, pedagogos, psicoanalistas, antropólogos, sobre este cambio de época tan profundo, ¿no? Y que ha sucedido en tan poco tiempo, porque 30 años en la vida de un país es muy poquito para procesar cambios tan profundos, pero una de las conclusiones a las que hemos arribado es precisamente esta. ¿Qué cuestiones deberíamos poder hacer para recuperar aquella eficacia simbólica que tuvo el normalismo, pero desde una concepción político-pedagógica diferente, no iluminista, no incluyente-excluyente, sino incluyente con centralidad en el conocimiento e incluyente con respeto de las diferencias? Igualdad de derechos y respeto de las diferencias, de las culturales, étnicas, religiosas, de género, sociales,
para darle la particularidad también que deben tener nuestros estudiantes y sus comunidades en estos procesos. Y esto no tiene que ver con una decisión individual solamente. Por supuesto que hay una posición subjetiva del trabajador que hace que esté en un lugar y no en otro. Por supuesto que no se puede ser maestro, maestra, profesor, profesora, como se es cajero de supermercado. Desde ya que esto no es así. Quien piense que se puede ser trabajador de la educación solamente como forma de ganar un salario, va a tener serios problemas, se va a enfermar, no va a poder sostener, no va a poder sostener el trabajo, que es un trabajo, no nos cabe la menor duda, no hay ningún apostolado, descreemos de esta idea de vocación, creemos sí que es un trabajo intelectual con saberes específicos, que es de transmisión de la cultura, y que necesita el soporte para ser desarrollado con un absoluto compromiso social de las políticas públicas. Porque de lo contrario lo dejamos sumido en el mero voluntarismo individual, y el voluntarismo individual no es eficaz en el largo plazo. Entonces necesitamos políticas públicas que, por supuesto, profundicen, mejoren la formación de base con una profunda síntesis entre teoría y práctica y muy vinculada al sistema educativo concreto. Necesitamos formación permanente en servicio, universal, pertinente, garantizada por el Estado, pero que además recupere el conocimiento producido por el trabajo que hacemos todos y todas todos los días en el aula. Necesitamos además que se mejoren en general las condiciones en que se desarrolla el trabajo de enseñar y aprender, las edilicias, las de equipamiento, las de transporte, las que velen por nuestra seguridad en materia de riesgos de trabajo y de enfermedades profesionales, porque es muy sencillo hablar de ausentismo docente si paralelamente no se dice cuáles van a ser las políticas que desde el Estado se van a desarrollar para prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, o para generar condiciones que haga que realmente vuelva a ser un placer ir a la escuela a enseñar. Necesitamos estas políticas públicas y necesitamos además, por supuesto, como lo hemos hecho desde siempre y lo vamos a seguir haciendo, renovar y ratificar nuestro compromiso en defensa de la escuela pública. Yo quiero hoy además saludar particularmente a aquellas provincias que hoy todavía están en procesos de lucha por sus reivindicaciones y por su dignidad como trabajadores. En el día de hoy se inician las negociaciones formales ya en la provincia de San Luis y creo que ha sido heroica la lucha de los compañeros de San Luis y no puedo pensar tan simple y superficialmente que acá el problema es que los chicos de San Luis perdieron un mes de clases. No, acá los chicos de San Luis aprendieron que no hay que dejarse pisotear en la dignidad y que hay que plantarle cara y pelear con un gobierno que trata a los trabajadores como esclavos. Entonces, esto es lo que queremos reivindicar también como parte de lo que enseñamos y como parte de lo que transmitimos como compromiso social del docente. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el panel, ahora compartiremos la presentación de Rosario Badano. Rosario actualmente se desempeña como decana de la Universidad Provincial de Entre Ríos, es profesora, investigadora y de una larga trayectoria en este tipo de temáticas. Hola, ¿qué tal?
Walter, muy bien. Ha cumplido su palabra el profesor Graubach, así que lo tenemos y agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para poder incorporarse formalmente al panel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Graciela Lombardi la generosa invitación que desde un lugar de institucionalidad hacia otro lugar de institucionalidad, que es la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, alojada en esta escuela y en esta facultad, para que yo pueda compartir este momento con ustedes. Y a su vez el compartir con estos queridos compañeros, con Estela, con Emilio, este panel, lo cual significa no solo un interesante desafío, sino seguir tejiendo e hilvanando ideas, maneras de narrarnos y posibilidades de comprendernos. Por otra parte, solo tomaré un minuto para decir de que también quisiera celebrar que estamos aquí encontrándonos con pretextos y textos, diferentes representantes del país, para que podamos intercambiar miradas y quehaceres, propuestas y experiencias en cuanto el bicentenario como marca e hito ha sido una ocasión de lanzada al futuro. Entonces, en esta lanzada al futuro que compromete y que nos propone pensar y pensarnos, no deja de ser una interesante ocasión de encuentro entre nosotros. Y por último, como dueña de casa, espero que se hayan sentido en ella, ¿no? Que haya servido para conocernos un poquito más y sobre todo a través de lo que se narra en la historia y memorias de este lugar, en cada una de sus deudas pendientes y también en cada una de sus potencias. El tema de la mesa, menudo tema, presente y futuro del compromiso docente. Di a llamar a mis reflexiones el compromiso docente una construcción situada. Es tan complejo que intentaré poder advertir la tensión que se presenta entre el sentido del trabajo docente y el compromiso que el mismo implica en la vida social de cada uno de nosotros. Tomo como base la descripción desarrollada, descripción problemática, desarrollada por Estela, en la historia que realiza de cómo nos constituimos como sector y cómo construimos escuela, para a partir de allí focalizar la subjetividad y cómo cada uno de nosotros sostiene este trabajo que diariamente realizamos. Se ha reflexionado en estos días, en este lugar, acerca de la matriz normalizadora y disciplinadora del magisterio o del trabajo docente, como de la diversidad de modos de narrar la función de la escuela argentina y las prácticas en que se han ido forjando nuestra subjetividad, tanto social y cultural, en la que hacemos ejercicios de comprensión y a su vez en esa comprensión emprendemos nuestra labor cotidiana. La heterogeneidad de lo nacional, lo social y educativo, que se juega en la política, en la cultura política de nuestro sector, en tanto nos conformamos como sujetos, tanto pedagógicos como constructores de ciudadanía. Por lo tanto, es un concepto complejo que remite a un espacio de convergencias de intereses teóricos, políticos, disciplinares e institucionales. Como otros conceptos, pareciera moverse entre la capacidad de incluirlo todo y la capacidad de distinguirlo todo. Es decir, el compromiso social, en tanto práctica social, entendida en sentido material y simbólico, no es simplemente la suma de hábitos y costumbres,
sino que está imbricada en las prácticas sociales que se llevan adelante en cada una de nuestras instituciones educativas. Es a su vez producto de sujetos sociales que actuando dan sentido a su propia realidad. La primera cuestión en la que me quisiera detener alude a considerar el compromiso social en una perspectiva relacional, constitutiva del contexto sociohistórico y político donde se expresa. Es decir, problematizar el lugar esencialista donde habitualmente se coloca, en la que el compromiso es un atributo de las personas y se minimiza el contexto, las necesidades y las problemáticas. Es considerado una suerte de viaje de ida en la que se sobrevalora lo intrínseco de cada uno de nosotros, como si eso fuera la fuerza motora. En ese sentido, en esta perspectiva, la asignación de sentido la conforman la naturaleza de los colegas o cada uno de nosotros y la personalidad, o sea, es comprometida, es una persona con la que podés contar, como si ese atributo fuera naturalizado dentro de cada uno de nosotros, que junto con ciertos valores, entre comillas, lo transformamos en social. De lo individual ligado por una extensión a lo social. Creo que cada uno de los ejemplos y de las situaciones que analizaba Estela dan cuenta exactamente de lo contrario, ¿no? Respecto de la inundación, respecto de los sin clase, respecto no es lo individual que se prolonga en lo social, sino lo social que interpela desde un determinado lugar a un trabajo específico que en ese sentido muchas veces, en el caso concreto de la inundación, los colegas no era que sabían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que hacer, ¿no? O sea, sabían que ahí tenían que hacer. No era que los maestros con la omnipotencia y las maestras tuvieran claros cómo se manejaba una situación de catástrofe, pero dialogando con esa realidad severa y complicada, había una necesidad de respuesta que se iba construyendo junto a otros, ¿no? O sea, es tan fuerte esto que está como un atributo de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros porta como condición, que en el registro imaginario tenemos un yo ideal en cuya imagen queremos alcanzar. O sea, en cada institución hay maneras en que este ethos se expresa y cada uno quiere alcanzar y transformarse, ¿no? En ese que no es o esa que no es. Entonces, esto implica como un salto, pero también tiene muchísimo de autocensura. Porque lo mejor que nos puede pasar es ser lo mejor de nosotros mismos, junto con nuestro tiempo y con los que habitamos. Y lo peor que nos puede pasar es querer ser otros, que no sabemos cómo